Hoy vamos a considerar los primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña. En realidad es muy significativo que Jesucristo subiese a una montaña y allí, rodeado de multitudes, comenzase a enseñar. Nos recuerda, evoca la figura de Moisés recibiendo la ley de Dios para los israelitas, también en una montaña. Así que bien podríamos llamar a este episodio de la vida de Jesucristo y su enseñanza la ley del Cristo, la ley que Dios dio en la montaña para la nación cristiana, para nosotros, lo que ahora conocemos los cristianos como la ley del Cristo. Allí dicen los primeros versículos: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Rodeado como estaba de una multitud numerosa, Jesucristo empezó a enseñar palabras vitales para sus discípulos que quedarían para la posteridad, para todos los que han puesto fe en él, para todos los que hemos leído la palabra de Dios. Así que vamos a considerar la bienaventuranza, las felicidades y de otras maneras que son definidas dependiendo de las traducciones bíblicas. Comenzamos con Mateo 5:3, donde dice: bienaventurados, bienvenidos, felices, afortunados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras traducciones dice: bienaventurados los que están conscientes de su necesidad espiritual. Nosotros podemos entender como bienaventurados los que se dan cuenta de que necesitan a Dios en su vida. Si somos bienaventurados cuando le damos a Dios el lugar en la vida que merece, en esta vida que tan agitada, uno debe saber distinguir qué son las cosas importantes. En realidad, ¿qué es lo más importante? Seremos felices, afortunados, si nos damos cuenta de que Dios merece el lugar más importante en la vida. Esto lo demostramos por medio de estar constantemente en contacto con Dios de las diferentes maneras que Él ha provisto. Podemos contactar con Dios cada vez que leemos su palabra con un sentimiento de reposo, de respeto, un sentimiento sagrado de que lo que estamos escuchando es la palabra del mismo Dios. La palabra de Dios es una lámpara para nuestro pie y una luz para nuestra vereda, es la luz que debe iluminar nuestra mente. También estamos conscientes de la necesidad que tenemos de Dios cuando apartamos tiempo para meditar en cómo esa palabra debe tener un efecto en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra forma de ver las cosas. También cuando oramos y nos acercamos a Dios. Sí, felices los que están conscientes de que necesitan a Dios en su vida. Felices los que le dan a Dios el lugar que merece en su vida. Felices los que permiten que Dios reine en sus corazones. Sí, esta bienaventuranza con la que abre Jesucristo el Sermón de la Montaña es importantísima para los cristianos. Continúa Jesucristo hablando acerca de los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, los que se lamentan. En el profeta Ezequiel, el capítulo 9, versículo 4, aparece un hombre con un tintero al que Dios le dice: ve, pasa por Jerusalén y marca a todos los que están suspirando y gimiendo, llorando. Sí, el llorar aquí
se me ocurre que puede tener diferentes connotaciones o explicaciones, pero principalmente es llorar, lamentarse por las cosas que vemos que ocurren en el mundo, lamentarse por las injusticias, no solo lamentarse porque nosotros lo estemos pasando mal, que también, porque naturalmente como algunos escritores describieron este mundo como un valle de lágrimas, verdaderamente este mundo es un mundo de lágrimas, de sufrimiento, y todos sufrimos, pero no debemos olvidar sufrir por la maldad, por el alejamiento de la humanidad de Dios, por el abandono de las leyes morales, por lo que estamos contemplando en este mundo. La humanidad se deshace, se aleja de Dios, cada vez más poseída por la oscuridad que el diablo ha implantado en este mundo. Está causando verdaderos estragos a toda la sociedad humana, apartándolos de Dios, incluso conduciéndolos a su propia autodestrucción. Ahí es hacia donde vamos. Por eso, felices, bienaventurados, cuando lloramos por estas cosas. Nunca dejemos que el mundo nos amolde, como dice Romanos 12:2 en adelante, ¿verdad? No se amolden a este mundo, transformen su mente, rehaciéndola. Debemos los cristianos tener los pensamientos de Dios y no debemos nunca amoldarnos a este mundo de permisividad. No debemos adaptar nuestra filosofía, nuestra forma de ver el mundo a lo que nos está sugiriendo cada vez con más intensidad el mundo. Los cristianos permanecemos como la luz y la sal en este mundo y tenemos que cuidarnos de no aceptar paulatinamente los puntos de vista que se están estableciendo en la sociedad. En los últimos años la sociedad ha sufrido cambios tremendos, todos generalmente en el plano de lo moral malo, cosas que antes se veían horribles, ahora se ven aceptables. Todo, curiosamente, son asuntos y temas que están en contra de la voluntad de Dios. Esta sociedad, como nunca antes, está pecando de una manera que no tiene paralelo. Los vientres de las madres que deberían ser los templos de la vida se están convirtiéndose en las tumbas de sus propios hijos. Millones de abortos por el mundo causados por las mismas personas que deberían ser las que más aman a esos hijos. Solamente es uno de los temas, una de las cosas, una de las situaciones que ocurren en este mundo. Millones de niños asesinados antes de nacer. Y esto se ve como algo normal. Se enarbola la bandera de que la mujer tiene derecho. ¿Y qué derecho tiene el niño? Notamos cuán alejado está el mundo de lo que Dios enseña. Pues señalo este pecado, esta forma de ser que la sociedad ha establecido como algo normal, como una monstruosidad de la que la historia hablará. Lloramos nosotros por estas cosas. Permanecemos dentro de la ley de Dios, viendo las cosas como Dios las ve, o nos estamos alejando y estamos dejando de llorar por las cosas que deberíamos estar llorando. Así, felices los que se lamentan por todo lo malo que está ocurriendo, porque serán consolados. Si nos lamentamos por lo malo que está ocurriendo en este mundo, por el pecado, por la falta de respeto a la palabra de Dios, por la depravación, seremos consolados, porque el reino de Dios vendrá a consolar. Siguiente versículo dice: felices, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos heredarán la tierra. El Salmo 37 habla acerca de este futuro, de que los mansos mismos poseerán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Sí, las personas mansas
heredarán la tierra. De dos maneras. Los hijos de Dios, aquellos a los que Cristo llamó sus hermanos, están llamados a heredar la tierra como reyes y sacerdotes, que harán que esta tierra esté llena de personas mansas que vivirán en un paraíso de paz, donde todo lo actual será del pasado. Pero es imprescindible para eso tener una cualidad: la mansedumbre. En este mundo donde la violencia cada vez aflora más, vemos que la gente es capaz de pelearse en este momento en las colas por coger gasolina. Con avidez se tiran a las estanterías de los supermercados a la más mínima que algo falla, y faltos de mansedumbre, llenos de violencia, la humanidad se mata por todas partes. Padres matan a hijos, hijos matan a padres, esposos matan a esposas. Personas que se dijeron te amo, hoy se matan. La violencia que llaman de género entre hombres y mujeres está constantemente aumentando, pero también la violencia en el prójimo. Y es que no es raro. ¿Por qué? Porque la juventud que crece, crece solamente viendo violencia, se contempla violencia en las películas, en los juegos. ¿Dónde no hay violencia? En los deportes hay violencia. Así que el cristiano tiene que esforzarse tremendamente, tremendamente por ser manso. El ser manso implica una ración tremenda de esfuerzo, de luchar contra la corriente que nos lleva, que intenta llevarnos al mar de la violencia que hay en este mundo, y tenemos que luchar los cristianos con todas nuestras fuerzas por ser mansos. Sí, debemos hacer un objetivo en nuestra vida: ser mansos, ser pacíficos, reaccionar siempre con mansedumbre, aún ante las más grandes provocaciones. Sí, es algo en lo que tenemos que meditar cada día. Jesucristo nos dice: bienaventurados, felices, afortunados, dichosos los mansos. El galardón será muy grande, heredarán la tierra. Sigue Jesucristo diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo hemos tocado un poco, ¿verdad? Pero amar la justicia, tener hambre y sed de justicia, significa estar despierto a lo que ocurre a nuestro alrededor. Vemos que estamos en un mundo de injusticia, donde incluso los que en teoría deberían encargarse de hacer justicia no la hacen, y debemos amar la justicia, pero claro, también debemos conocer la justicia. Para amar la justicia hace falta un corazón muy educado, alguien que no se deja arrastrar hacia las opiniones de este mundo, sino que conocemos la justicia está en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios son la justicia, y nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Estamos deseando que se establezca la justicia en este mundo. El paradigma de la justicia es el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, decimos: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos hambre y sed de justicia. Solamente mediante el establecimiento del reino en la tierra habrá justicia para la humanidad. ¿Estamos deseosos de que venga el reino? Recuerdo hace muchos años, era yo joven, una persona que estaba en mi comunidad cristiana y que gozaba de una muy buena posición en este mundo. Yo ahora, con mis reflexiones de los años, pienso que tenía miedo a la venida del reino de Dios, porque luego descubrí que era una persona que solo se llamaba cristiana, no vivía de cara al cristianismo, sino que, en fin, no tiene mucha importancia. Pero me dijo esto, dice: sí, no cabe la menor duda, yo quiero, deseo, quiero que venga el reino de Dios, pero mientras tanto aquí estoy muy feliz, si tarda no pasa nada. Claro, era una persona que gozaba en aquel tiempo, de juventud, de salud, de dinero y también de deseos inmorales, y vivía de espalda al cristianismo. Nosotros no podemos ser así si queremos ser felices, bienaventurados.
afortunados, si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que tener hambre y sed de justicia. La hambre y sed de justicia que solo el reino de Dios saciará. Sí, estamos despiertos anhelando la venida del reino. Nos sentimos como Lot en Sodoma y Gomorra, donde la Biblia dice que aquel hombre se atormentaba por las cosas que veía día a día. También nosotros vemos día a día las injusticias y no permitimos que éstas nos amolden, sino que tenemos hambre y sed de justicia. Una manera de tener hambre y sed de justicia, primero hay que conocerla, pero segundo, hay que amarla. Y hay que amarla viviéndola. Tenemos que vivirla en nuestra vida. O sea, somos personas que conocemos la justicia y procuramos conducirnos siempre con justicia, o solamente lamentamos que otros no son justos porque a nosotros no nos conviene, aquello que a nosotros nos afecta, aquello que nos gustaría que fuese de otra manera. Es en ese sentido que amamos la justicia, que tenemos hambre y sed de justicia. No, el hambre y sed de justicia debe ser primero viviendo nuestra vida con justicia. Otro asunto no menos importante, sino muy importante, que está en el centro del corazón de Dios y que debe ser el centro de nuestro corazón también, es lo que dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En este mundo de pecado y de imperfección, donde todos hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos por nuestra incapacidad para ser santos, para ser justos, por nuestra imperfección heredada, ¿cuántas veces necesitamos misericordia? ¿Cuántas? Todos necesitamos misericordia. De hecho, si vamos a alcanzar la vida eterna, si vamos a recibir algún regalo, algún galardón de Dios, es porque Dios es misericordioso. Pero Dios pide que sus hijos también lo sean. Sí, ser misericordioso es algo que es contrario a ser justo. Ser justo. La misericordia no es justicia. La misericordia va más allá de la justicia. La misericordia tiene que ver con compadecerse de las personas que necesitan ser compadecidas. Ver a los demás siempre con un corazón de amor. Estar próximos y prestos a perdonar, a extender misericordia. Me debes 10, pero solo tienes 2. Bueno, dame 2, te perdono la deuda. Es la misericordia. La misericordia no es justicia. Si me debes 2, me debes dar 2. Si me debes 10, me debes dar 10. Ojo por ojo, diente por diente, eso es justicia. Pero la misericordia es, te perdono lo que me debes. Todos debemos muchísimo a Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, y para poder estar delante de Él, presente delante de Él, tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, tenemos que ser limpios. Pero Dios, mediante Jesucristo, ha tenido misericordia de este mundo y esa misericordia de Dios ha salvado al mundo. Entender lo que es la misericordia, la cual envuelve no letra, sino espíritu. No ley, sino ternura, amor. El amor es la maquinaria, es el motor de la misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene una madre por su hijo? El niño llora y hace ruido y la madre no va con ira, sino se compadece. ¿Qué le pasará a mi niño? Con todo el amor que le tiene, va y lo cuida, le hace esto, lo otro, hasta verlo callado, tendrá hambre, tendrá sed, estará sucio, le dolerá la barriguita. ¿Cómo cuida la madre a un hijo? ¿Cómo tiene misericordia de su bebé? Que lo único que hace pues es incordiar, llorar, ¿verdad? Pero el amor hace que la madre vea a su bebé como lo más valioso del mundo. No lo ve como un incordio, como una carga, sino ya sabemos que algunas madres no son así, pero estamos hablando de las madres
normales, ¿no? De las madres que ha habido siempre, de aquellas que aman a sus hijos más que a sus propias vidas. No es mérito del hijo, del niño, qué mérito ha hecho. Y en cambio se le tiene amor y se le tiene misericordia. Por tanto, debemos trabajar mucho, reflexionar mucho, meditar, analizar el comportamiento de Dios, de Jesucristo, que es nuestro claro ejemplo, para entender por qué Jesucristo fue tan misericordioso. ¿Qué había detrás de esa misericordia? ¿Y a quién se le extendió misericordia? Vine a buscar a pecadores, en verdad. El enfermo necesita médico, no el que está sano. Todo el Evangelio de Jesucristo, toda su vida, toda su enseñanza nos enseña qué es la misericordia. Y notad, hermanos y hermanas, que dice, bienaventurados, felices, gozosos, los misericordiosos, porque solo ellos alcanzarán misericordia. Si no somos misericordiosos, no vamos a alcanzar misericordia. Dios exige que seamos como Él. Dios quiere un mundo de gente buena y para ser buenos tenemos que ser misericordiosos. Así, la justicia tiene un valor tremendo, como hemos visto antes, pero la misericordia más, porque la misericordia se ensalza sobre la justicia. Así que tenemos que hacer de nuestra vida una vida de misericordia. El misericordioso no tiene rencor a nadie. El misericordioso perdona, no tiene enemigos. Sí, hermanos, qué importante es que entendamos qué es la misericordia y de nuevo toda nuestra vida la hagamos un camino en el que aumente también en esta cualidad, en todas las cualidades que estamos estudiando. No en vano Jesucristo nos está dando la ley del Cristo, la ley para los cristianos, que es algo diferente a la ley mosaica, que es superior. Dice Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, los puros. Qué importante es tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio significa no mal pensar de otros, no tener sospechas inicuas, no atribuir maldad a las personas. Significa ver a las personas siempre con los mejores ojos. Solo nosotros nos vamos a beneficiar y al mismo tiempo vamos a promover una relación mucho más amorosa. Pero la persona que anda sospechando, que siempre anda easy, pensando qué pasará, cómo será, y si me engaña, y si me está engañando. El no tener un corazón limpio promueve desconfianza en el matrimonio, en las relaciones humanas, entre hermanos, entre amigos. Me va a traicionar. No, las personas de corazón limpio, transparente, puro, no están sospechando de los demás. Digo yo siempre, no sé si lo he leído porque hace mucho tiempo, tal vez es de mi propia invención, no lo sé. El caso es que hay una frase que repito muy constantemente cuando hablo de esto. La frase es, hermano, hermana, más vale ser engañado que sospechar. Porque el engañado es inocente. El que es engañado es inocente, él no tiene culpa. La maldad está en la persona que engaña. Pero la persona que sospecha sí tiene culpa. Porque sospecha de aquello que no debería sospechar. Por tanto, tener un corazón limpio significa nunca sospechar, especialmente de los que viven en nuestro círculo, en nuestro entorno. En la iglesia, los cristianos no andan siempre sospechando de los motivos de otros hermanos. Procuran que esa raíz venenosa no crezca en sus corazones. Debemos limpiar nuestro corazón de esas raíces venenosas que pueden arruinar nuestra espiritualidad y nuestra vida, nuestra relación, y también que van a poner triste a Dios, porque Dios que lee los corazones ve tu corazón, hermano y hermana, y si tú estás sospechando de aquel hermano, de aquella hermana, eso no alegra a Dios, porque no es como es Él. Dios espera siempre lo mejor de los demás. Él espera, a pesar de que es todopoderoso y omnisciente, lo sabe todo, en cambio siempre justifica.
Fue un corazón limpio el de Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Qué corazón más limpio. Atribuyó a los demás motivos que merecían el perdón, merecían no el odio y la venganza, sino la misericordia. Sí, un corazón limpio es aquel que siempre busca el mejor lado de las cosas, lo mejor de los demás. Recuerdo un episodio de una película que vi hace tiempo, de una mujer que había sido traicionada por una amiga. Todo el pueblo estaba en contra de esa amiga porque se rumoreaba o se creía que esa amiga había engañado a esta mujer con su esposo. Y hay una escena que a mí me enseñó cristianismo. Cuando vi aquella escena dije, wow, Diego, eso es cristianismo. Se celebra una fiesta, se presenta porque era familia esta mujer que supuestamente había engañado. Y todos los que estaban en la fiesta estaban a la expectativa, pensaban, ahora si se atreve a venir, vendrá, no vendrá, porque debería ir, porque era familia. ¿Cómo la recibirá? Bueno, esta la va a echar a la calle de una patada. Y aquella mujer que no podía creer en la traición de la amiga, cuando entra esta persona a la que ella quería tanto, dice, aquí está nuestra querida tal. Gracias, una amabilidad, una paz. Claro, ella no había visto esa escena y probablemente había investigado y no había evidencia de que eso fuese cierto, solamente eran rumores. Fuesen rumores o fuese verdad, esta persona recibió con un corazón limpio, no pudo creer que había sido engañada o traicionada. Eso es tener un corazón limpio, siempre esperar lo mejor de los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque no abundan los corazones limpios en este mundo. Al contrario, hoy al que tiene corazón limpio se le dice tonto, ingenuo, a ti te engaña cualquiera. Y no, el corazón limpio no tiene que ver con la estupidez, ni con la ignorancia, ni con la incapacidad intelectual. Al contrario, hay que ser muy inteligente para superar la trampa del diablo que supone el sospechar. Y ya para culminar esto pondremos dos ejemplos, uno de corazón limpio, otro de corazón sucio. Ya hemos puesto uno muy sobresaliente, el de Jesucristo, que cuando estaba sufriendo en la cruz, dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Pero qué duda cabe que eso lo aprendió de Dios. El mismo Dios que encontramos en el libro de Job, en los primeros capítulos, cuando Job le dice a Satanás, ¿tú de dónde vienes? Dice, de andar por la tierra y discurrir por ella. ¿Has fijado tu corazón en mi siervo Job? Notad lo que dice Dios, con un corazón limpio, un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Solo veía lo bueno de Job. En cambio, Satanás dice, es por nada que Job ha temido a Dios, le imputó malos motivos. Sí, Dios, es verdad que Job es justo, pero lo hace por egoísmo. Es verdad, para variar, tú hazle esto y verás cómo entonces no es tan bueno. Si le hace aquello, será más malo. Verás cómo te escupe en tu cara, verás cómo te maldice. Corazón limpio, el de Dios, de Jesucristo, corazón sucio, el de Satanás. Por eso no queremos parecernos al diablo, hermanos. Qué importante que trabajemos, que eduquemos nuestro corazón para que sea un corazón limpio. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bonita es la paz. Los pacificadores, los pacíficos, los que trabajan en pos de la paz, aquellos que promueven la paz a su alrededor. Eso es lo que debe ser un cristiano. Alguien que promueve paz en medio de sus relaciones, que promueve paz en este mundo, que promueve paz entre los hermanos. Contrario a los pacificadores, hay una cosa que dice el proverbio, que entre las cosas que Dios odia son aquellos que promueven guerra entre hermanos.
Si Dios ama a los pacíficos, los pacificadores, los que promueven la paz, pero odia a aquellos que envían contiendas entre hermanos. Esforcémonos, que Dios nos guarde, luchemos porque no seamos personas que envían contiendas entre hermanos, sino que siempre promovemos la paz, las relaciones pacíficas entre unos y otros, en cualquier ámbito de la vida. Estemos donde estemos, promovamos la paz. Luchemos por la paz. En un mundo en el que hay tanta guerra, guerra en los corazones de los hombres, que luego se transforma y se traduce en la vida diaria y cotidiana, el cristiano debe ser alguien alrededor del que se respire paz, que siempre promueva la paz. Para esto hace falta un gran tesón, un gran esfuerzo. Hace falta el Espíritu Santo que Dios da, que promueve la paz. Y para eso hace falta que constantemente estemos luchando contra lo que vemos en este mundo. Estemos acercándonos a Dios, que es el Dios de la paz, pidiendo a Dios que nos bendiga con su Espíritu, que nos enseñe cómo ser pacíficos y pacificadores. Qué hermoso es vivir al lado de una persona que siempre ve las cosas buenas, que busca la paz, que promueve la paz, que tiene calma, que no responde de manera precipitada ni airada rápidamente, sino una persona que se toma las cosas y ve las cosas con paz. Sí, bienaventurados, felices, afortunados, dichosos, los pacíficos, los que promueven la paz, los que se comportan con paz y promueven la paz a su alrededor. Hermosa reflexión que también debe ser el objeto de nuestro constante pensamiento, meditación y nuestra transformación. Constantemente tenemos que trabajar en estas cosas. Pasa Jesucristo a decir en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, hermanos, hay que pagar un precio a veces, y ese precio es persecución. A veces es imposible salir indemnes de este mundo, de las maquinaciones del diablo, y a veces hay que pagar un precio por la justicia. Acepten su parte en sufrir el mal. El diablo hace que tengamos que pagar un precio si queremos vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Pero somos felices, bienaventurados, dichosos, afortunados, gozosos, si estamos dispuestos a pagar ese precio. El precio de la persecución es la marca identificadora del cristiano. La persecución es la marca identificadora del cristiano. Hermano, hermana, si no eres perseguido por causa de la justicia, no tienes la marca del cristiano. Porque el diablo no va a dejar de perseguir a los que aman la justicia, a aquellos que luchan por la justicia. Pero grande es el galardón, porque de ellos es el reino de los cielos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Todos los que desean vivir en devoción piadosa en unión con Cristo serán perseguidos, dice la palabra de Dios. Sí, vas a ser perseguido si amas la justicia, si te posicionas a favor de la justicia. Esto envuelve valentía. Dice el libro de Apocalipsis, fuera están los cobardes, no están en el reino de Dios los cobardes. El cristiano tiene que ser valiente y a veces tiene que posicionarse a favor de la justicia. Podemos acarrearnos odio cuando alguien viene hablándonos mal de otro y nosotros lo defendemos. Ay, es difícil. En muchas ocasiones nos convertimos en el objeto del odio de esa persona a la que no hemos dado la razón. ¿Cuántas veces uno calla para que no se enfaden? ¿Cuántas veces no sale uno en defensa de lo justo? ¿Cuántas veces no defiende uno al que está siendo acusado? Es solamente por poner un ejemplo pequeño de la vida, ¿verdad?
Hay personas que acusan a otras y que promueven la mala reputación de otras con su lengua, que dice Santiago que es un fuego devorador. ¿Quién la puede controlar? Qué mala es la lengua y qué buena puede ser cuando la usamos para bendecir. Pero qué poder tiene la lengua. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y a veces el cristiano tiene que posicionarse a favor de la justicia, defender al pobre, defender al justo, defender al inocente, aunque eso nos acarree persecución, enemistad. No debemos dar pábulo a los que promueven la injusticia, a los que promueven la maldad. Y hay que pagar un precio, no podemos ser cobardes. Tenemos que posicionarnos de parte de la justicia. Dice la ley, tras la justicia debes ir. ¿Qué importancia le da Dios a que no permitamos que lo injusto reine en nuestra vida, a que no nos acobardemos ante lo malo, a que no cedamos, salgamos siempre en defensa de lo justo, lo bueno, lo limpio, ¿verdad? Sí. Somos bienaventurados, afortunados, dichosos, felices, si somos valientes y aceptamos nuestra parte en sufrir el mal cuando tenemos que defender la justicia. Así meditemos en esto. ¿Qué implica ser perseguidos por causa de la justicia? No, hay muchas más cosas que se pueden decir. Esto es una breve reflexión que solamente abre el camino a muchísimas más reflexiones, a muchísimas más aplicaciones en nuestra vida, sobre todos y cada uno de los aspectos que aquí Jesucristo nos dice, y probablemente él estaba pensando en de qué manera esto podía tener una aplicación en infinidad de cosas de esta vida. Desde luego el sermón de la montaña no es algo que hable de un asunto, de una cualidad y se remita a algo que tiene un límite, sino que se abre de manera infinita y las posibilidades son infinitas y las reflexiones que hemos de hacer nunca cesarán. Así que tenemos que seguir creciendo en nuestro amor a la justicia, en nuestro aceptar la persecución por causa de la justicia. Y concluye Jesucristo estas bienaventuranzas con, de nuevo, dichosos, felices, alegres, cuando a ustedes por causa de mí la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. ¡Alégrense! Y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que los precedieron ustedes. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar del mundo? En el mundo tendrán tribulación, dijo Jesucristo, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Así como el mundo me ha odiado a mí, también el mundo los va a odiar a ustedes, pero somos bienaventurados. Cuando por causa de ser cristianos, lo cual de nuevo volvemos a la valentía, uno jamás debe esconderse. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino la pone sobre la mesa, sobre el candelero, para que alumbre a los hombres. Así el cristianismo no es... El ser cristiano no es algo de estar escondido, no es algo interior como algunos han dicho, no, es que mi cristianismo es algo mío, interior, no, ¿qué va? Los cobardes no tienen cabida, los que esconden la luz que han recibido del Evangelio de Jesucristo no tienen cabida dentro del reino de Dios. Al contrario, tenemos que ser valientes, bienaventurados, felices, gozosos cuando por su causa, y si nos persiguen por causa de Cristo es porque todo el mundo sabe que somos cristianos, el hombre o la mujer de la Biblia, a la que siempre está hablando de Dios, esos somos, tenemos que ser nosotros. Bueno, pues cuando por causa de mí os vituperen, os persigan, digan, os insulten, hablen en contra vuestro a vuestras espaldas, os den mala fama, gozaos, alegraos. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacernos el hombre? No teman a los que pueden matar su cuerpo. La vida eterna no les pueden quitar. No nos pueden separar del amor de Dios, no nos pueden quitar el galardón que Dios tiene preparado para los que lo aman. Por tanto,
A todos los profetas anteriores los persiguieron, como dice la carta a los hebreos, tenemos tan grande nube de testigos que nos cerca, tenemos una carrera que correr, y acerca de esos testigos dice que fueron aserrados, matados, en fin, todo tipo de muerte, persecución, insultos, calumnias. Dice algo muy hermoso, dice, el mundo no era digno de ellos, y el mundo no es digno de los que son hijos de Dios. Pero al fin y al cabo, esa oscuridad que el diablo ha hecho que caiga sobre el mundo, que hace que las personas odien a los que hacen la voluntad de Dios, es algo también que va a desaparecer. Y aquellos que ahora persiguen y odian a los cristianos, pues muchos de ellos, yo diría que la inmensa mayoría, luego vendrán llorando, pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus malas obras. Miren, viene con la nube, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y las tribus de la tierra se golpearán de lamento. Ese golpearse de lamento de las tribus de la tierra, de tantos millones de personas, reconocer que qué equivocados estuvieron, se van a sentir equivocados en muchos aspectos de la vida, hermanos, aquellos que ahora son maltratados, por ejemplo, cuando uno milita dentro de una religión y la abandona porque se da cuenta que tiene que salir de Babilonia la Grande y obedecer a Dios porque ha llegado el momento de ser cristianos en libertad, pues son perseguidos por los que antes le llamaban hermano. Ahora algunos hermanos sufren mucho por eso, por el trato que les dan sus antiguos hermanos. El apóstol Pablo padeció lo mismo. Los principales perseguidores de Pablo fueron aquellos que lo alababan cuando él era judío y perseguía a los cristianos. Son muchos los sufrimientos que nos van a venir, pero Jesucristo nos dice: lloren, dice, bienaventurados, felices, gozosos, afortunados, cuando por mi causa hagan eso. Eso hicieron con los profetas. Cuando mienten, cuando os calumnian, cuando os persiguen, cuando os maltratan, gozaos y estar felices, porque vuestro galardón es grande. Tu Padre que está en los cielos, que no cae ni un cabello tuyo a tierra sin que él lo vea, te va a bendecir y te va a dar un premio que hará que todo lo que estamos padeciendo en este mundo, si somos verdaderamente lo que debemos ser, verdaderos cristianos, haya valido la pena. Por tanto, hermanos y hermanas, cuánto que meditar en estas palabras brevemente hemos considerado de Jesucristo.